Psiconeuroinmunología, parte 2. Respuesta inmune específica o adaptativa. Aparece por primera vez en los vertebrados, aunque permanece también la respuesta inespecífica. Todos los vertebrados, a excepción de los más primitivos, presentan defensas específicas para cada uno de los distintos tipos de agentes extraños, es decir, existen mecanismos específicos de reconocimiento de un determinado agente y respuestas específicas contra él. A este tipo de respuesta se la denomina respuesta inmune. Se trata de una respuesta que requiere un cierto tiempo para su puesta en funcionamiento. Por eso se le denomina también la inmunidad adquirida. La utilidad de la respuesta inespecífica es evidente, siendo dos estrategias de defensa que se desencadenan de forma integrada y en la que participan muchas células inmunitarias que cooperan entre sí para contrarrestar al invasor. Este tipo de respuesta puede ser provocada por la presencia de cualquier molécula del medio externo o interno que sea reconocida como extraña y que sea capaz de desencadenar una respuesta de este sistema antígeno. Si las respuestas de defensa del sistema inmune no son las adecuadas en cada situación, pueden dar lugar a diferentes trastornos. 1. Alergias. Moléculas del medio externo que normalmente no desencadenan una respuesta del sistema inmune y no son nocivas se convierten en antígenos provocando una activación inmune. 2. Enfermedades autoinmunes. Moléculas propias del organismo son consideradas moléculas extrañas, convirtiéndose en antígenos que el sistema inmune ataca y destruye. Entre ellas se encuentran miastenia gravis. Son destruidos los receptores colinérgicos de las células musculares. Diabetes tipo 1 o insulinodependiente. Son destruidas las células pancreáticas productoras de insulina. Esclerosis múltiple. Las células inmunitarias destruyen la envoltura de mielina de los axones, dificultando e interrumpiendo la transmisión de información en el sistema nervioso. La respuesta específica se caracteriza por su 1. Especificidad. El sistema inmune reconoce de forma particular a un determinado antígeno. 2. Eficacia. Se ponen en marcha respuestas específicas eficaces contra ese antígeno concreto. Y 3. Memoria inmunológica. La exposición a un determinado antígeno protege al organismo durante años e incluso durante toda la vida ante exposiciones posteriores a ese mismo agente. Las principales células inmunitarias mediadoras de la respuesta específica son los linfocitos, tanto el linfocito B como los linfocitos T. Los linfocitos B se originan en la médula ósea. Los linfocitos T logran su estructura y función en el timo, aunque se originan de células madre de la médula ósea. Ambos difieren en la forma en que se enfrentan al agente extraño, originando dos tipos de respuestas específicas. 1. Respuesta mediada por anticuerpos, también denominada inmunidad humoral, pues tiene lugar en los humores o líquidos corporales entre los que se encuentra la sangre. Esta respuesta está mediada por los linfocitos B, que no atacan directamente al antígeno, sino que producen unas moléculas específicas denominadas anticuerpos que se enfrentan a él y activan diversos mecanismos que desencadenan su destrucción. Los anticuerpos son proteínas compuestos por 4 subunidades, idénticas 2 a 2, 2 cadenas ligeras y 2 pesadas. La unión de una ligera con una pesada forma el sitio de reconocimiento del antígeno.
con lo que hay dos lugares de reconocimiento. Reconocen de forma específica a los antígenos o cuerpos extraños al organismo, a aquellos que no son reconocidos como propios y son particularmente activos contra las bacterias, los virus y las sustancias tóxicas que estos liberan. Un ejemplo de respuesta inmune por anticuerpos son los grupos sanguíneos. Los glóbulos rojos presentan varios antígenos A, B, RH en su superficie celular que determinan el grupo sanguíneo del sistema AB0 y del sistema RH. Los individuos de un grupo sanguíneo presentan en el plasma anticuerpos contra los antígenos que no son propios. Si reciben otra sangre distinta a la suya, sus anticuerpos se unirán a los antígenos, bloqueando los vasos sanguíneos. Respecto al sistema RH, los anticuerpos solo aparecen si el individuo es expuesto al antígeno, como ocurre con frecuencia en la anemia hemolítica. ¿Qué ocurre cuando la madre en su primer embarazo genera anticuerpos debido a que su sistema es RH negativo y el de su feto RH positivo, provocando que en el segundo embarazo estén presentes los anticuerpos maternos contra el antígeno RH, destruyendo los glóbulos rojos del feto si éste fuera RH positivo? Existe gran variedad de linfocitos B por el organismo con capacidad para detectar diferentes tipos de antígenos. Cada linfocito B reconoce un antígeno específico, pues portan en su membrana celular un determinado receptor cuya estructura molecular es complementaria a la del antígeno. Cuando el linfocito se une al antígeno, se desencadena la activación de ese linfocito que aumenta de tamaño y sufre sucesivas divisiones celulares, dando origen a dos tipos de células hijas, las células plasmáticas y las células de memoria. Ambas producen anticuerpos, pero las células plasmáticas son las responsables de la producción masiva de anticuerpos contra un antígeno específico. Cada linfocito B es capaz de producir más de 10 millones de anticuerpos por hora, todos idénticos y específicos para ese antígeno. Además de diferir en su capacidad de producir anticuerpos, también difieren en la duración de su ciclo vital. Las células plasmáticas viven pocos días, mientras que las células de memoria pueden igualar la vida del individuo. Las células de memoria no secretan anticuerpos por sí mismas, sino únicamente cuando son nuevamente expuestas al mismo antígeno, lo que induce a su diferenciación a células plasmáticas. Las células de memoria son las responsables de desencadenar una respuesta inmune más rápida que la inicial ante una nueva invasión, lo que es base de la memoria inmunológica y la eficacia de las vacunas. Una vez producidos por las células plasmáticas, los anticuerpos son liberados al exterior celular pasando al plasma sanguíneo, anticuerpos circulantes, donde se unen a los antígenos formando el complejo antígeno-anticuerpo, que pone en marcha diferentes mecanismos para contrarrestar al invasor. Los anticuerpos circulantes utilizan diferentes mecanismos para inactivar al antígeno. 1. Evitar la unión del antígeno a las células que infecta. 2. Recubrirlo haciendo que se aglutinen. 3. Favoreciendo la fagocitosis de los macrófagos y neutrófilos. 4. Iniciar la respuesta inflamatoria
movilizando los macrófagos. Y 5. Combinarse con las enzimas del sistema de complemento para inducir la destrucción del antígeno. La respuesta mediada por células. También llamada inmunidad celular, estas respuestas no están mediadas por anticuerpos, sino que por células que atacan más directamente al agente extraño. Es un tipo de respuesta complementaria a la desencadenada por los linfocitos B. Los anticuerpos no son capaces de proteger en todas las situaciones al organismo contra los agentes extraños. Los microorganismos causantes de algunas enfermedades como tuberculosis o malaria pasan rápidamente al interior celular, donde establecen la infección y no pueden ser detectados por los anticuerpos circulantes. Algunos virus, bacterias, protozoos y parásitos son difícilmente controlables por los anticuerpos y la inmunidad humoral no es eficaz. El sistema inmune dispone de otros mecanismos que detectan estas células infectadas y en ella son esenciales los linfocitos T, que patrullan por el organismo y poseen receptores en su superficie celular que están especializados en el reconocimiento de un determinado antígeno, existiendo millones de receptores diferentes. Este proceso de reconocimiento implica que la estructura del antígeno sea complementaria a la del receptor del linfocito T. El receptor del linfocito T está formado por dos cadenas polipeptídicas diferentes, la cadena alfa y la cadena beta. Estas tienen regiones constantes que anclan el receptor a la membrana celular y regiones variables que forman el sitio de unión y reconocimiento del antígeno. A diferencia de los linfocitos B, los receptores de los linfocitos T no son capaces de reconocer los antígenos libres. No se fijan a la molécula completa del antígeno, sino que reconocen y se unen a pequeños fragmentos del mismo. Característica útil si un virus ha infectado una célula y está replicando en su interior, pues durante este proceso algunos fragmentos son exhibidos en la superficie de la célula y es cuando son reconocidos por los linfocitos T. Los linfocitos T reconocen los antígenos ocultos en las células actuando de forma coordinada con los linfocitos B. Para que los linfocitos T puedan reconocer el antígeno necesitan 1. La colaboración de otras células que le muestren los fragmentos del antígeno, células presentadoras de antígenos. Entre ellas se encuentran muchas células del organismo y células inmunitarias, células dendríticas, macrófagos, los linfocitos B, astrocitos y microglía. La mayoría de bacterias invasoras son ingeridas por células de nuestro sistema inmune. En el caso de los virus, las células infectadas pueden mostrar directamente estos fragmentos en la superficie. Que sus fragmentos sean exhibidos por unas proteínas especializadas llamadas proteínas CMH, localizadas en las células presentadoras de antígenos y que son reconocidas por receptores específicos situadas en la superficie celular de los linfocitos T. El sistema inmune reconoce a los componentes propios del organismo distinguiéndolos de los ajenos, gracias a estas proteínas que constituyen el complejo mayor de histocompatibilidad, CMH, en el humano, llamado complejo antigénico leucocitario humano, HLA, mediante los distintos receptores que poseen los linfocitos T.
Estos son capaces de reconocer a un determinado antígeno y a una célula propia del organismo que al estar infectada debe ser destruida. Si no ocurre este doble proceso de reconocimiento, el linfocito T no se activará. La activación de los linfocitos T desencadena sucesivas divisiones celulares que dan origen a dos células hija, las células activas y las células de memoria. Los linfocitos T resultantes son células idénticas al linfocito originalmente activado por el antígeno, por lo que destruirán todas las células infectadas por ese antígeno. Las células de memoria pueden permanecer indefinidamente en el organismo y activarse ante la nueva presencia de este antígeno. En las células activas se encuentran diferentes tipos de linfocitos que desempeñan funciones esenciales. 1. Células T colaboradoras. Son el tipo mayoritario y desempeñan un papel fundamental en la proliferación y diferenciación de los linfocitos B y T. 2. Células T citotóxicas. Son las más sencillas. Y 3. Células T supresoras. Están implicadas en la supresión de la respuesta de los linfocitos B y T una vez que el antígeno ha sido controlado. Las respuestas desencadenadas por el sistema inmune para enfrentarse a un agente extraño constituyen una respuesta integrada que pone en marcha de forma coordinada mecanismos muy diversos que se potencian entre sí. Una de las respuestas iniciales del organismo está constituida por los neutrófilos, con una vida media corta, y los macrófagos, con una vida media más larga, que fagocitan las células infectadas y forman parte de los mecanismos de defensa inespecíficos. Como parte de esta respuesta inespecífica, también son activadas las enzimas del complemento presentes en la sangre, que producen orificios en la pared celular del microorganismo, desencadenando su destrucción. Al mismo tiempo, se activan una serie de procesos que ponen en marcha la respuesta inmune específica. Los macrófagos actúan como células presentadoras de antígenos, exponiendo en su superficie celular fragmentos de los mismos para que estos puedan ser reconocidos por un tipo de linfocitos, los linfocitos T colaboradores. Estos linfocitos liberan sustancias químicas fundamentales, citocinas, para que los linfocitos B, una vez activados por el antígeno, puedan proliferar y diferenciarse a células plasmáticas productoras de anticuerpos y a células de memoria. Los anticuerpos circulantes activan, a su vez, diversos mecanismos contra el antígeno, algunos de ellos implicados en la respuesta inespecífica. Las sustancias químicas liberadas por los linfocitos T colaboradores también son necesarias para la diferenciación y proliferación de otro tipo de linfocitos, los linfocitos T citotóxicos, a células activas y células de memoria. Los linfocitos T citotóxicos ponen en marcha diferentes mecanismos contra el invasor, liberando sustancias químicas que producen la muerte de las células diana, que atraen a los macrófagos estimulando la fagocitosis o que activan a las células asesinas. Otro tipo de linfocitos son los linfocitos T supresores. Se encargan de retrasar o inhibir la respuesta inmune cuando se ha conseguido frenar al invasor.